Miércoles 10 de abril de 2013. Asunto inédito 24-21. Cuatro horas 41 minutos. Yo no creo que a ti, a estas alturas del proceso, te resulte contradictorio mi llamamiento a un control racional del ciclo menstrual, pero expliquémoslo. Me he pasado la mayor parte de mi vida temiendo y lamentando el sangrado. El sangrado era lo único que contaba. El dolor, a veces insoportable, la creciente tensión premenstrual, la incomodidad mayúscula de los días segundo y tercero, y escuchando a las hembras de mi entorno que algún día lamentaría esta pérdida. Así que tengo una buena pregunta para ti. ¿Qué no finalidad, puesto que la ciencia no la concibe en la vida, existe en una hembra que deja de ser fértil y que todavía sobrevivirá a su ciclo abuela, bisabuela y en algún caso extremo incluso alcanzará la longevidad de la tatarabuela? Alcancé los 41 años y experimenté ciclos cada vez más cortos, siendo la tónica en ese momento de 23 días, algo que me producía desconsuelo. Era consumidora cannábica y sufría del síndrome amotivacional y por tanto ni siquiera me exponía a la luz solar. Eso verdaderamente fue lo que me alarmó, ya que en mis antecedentes genéticos yo procedo de 2 cepas cuyo menstruo se prolongó más allá de los 50 años. Y para Spinoza, el azar es solo la ignorancia de la necesidad. Así que ya sabes que opté por comenzar a controlarlo, una vez establecida en mi propósito de regeneración. Y lo primero que concluí es que yo soy verdaderamente una conciencia cíclica. Para mí todos los días no son lo mismo, y el tiempo es algo que se relaciona directamente con mi ciclo y las estaciones. Que al contacto contigo yo experimentaba que en realidad para ti todos los días son prácticamente iguales, porque tú vives en el tiempo de la polis, el tiempo de los hombres, y yo vivo en el tiempo de la physis, el tiempo de la naturaleza. Y fue eso lo que me hizo contemplar la idea de un ciclo alternativo, como el lunar lo es, aunque lo que yo sé del ciclo lunar es que no guarda ninguna relación conmigo. Voy a volver a repetir. Porque tú vives en el tiempo de la polis, el tiempo de los hombres, y yo vivo en el tiempo de la physis, el tiempo de la naturaleza. Y fue eso lo que me hizo contemplar la idea de un ciclo alternativo, como el lunar lo es, como el lunar lo es. Aunque lo que yo sé del ciclo lunar es que no guarda ninguna relación conmigo, porque durante muchos meses también registraba el día lunar en el que nos encontrábamos y hasta que lo desestimé. Sin embargo, estro entre comillas fenomenológicas, significa celo, lo que en la enciclopedia popular se dice que no es válido para nosotras, sino el eufemismo del ciclo sexual femenino, cuando yo acabo de transcurrir por un celo primaveral que me hizo recordar meridianamente cómo fue el despertar en mi pubertad y adolescencia, y que ningún remedio pude ofrecerle. Y en cuanto entro en celo mensualmente, lo experimento. El organismo me despierta en la madrugada y estoy ardiendo de ardor sexual, de epidemia. Entonces, estos últimos 18 meses, lo que han hecho por mí ha sido una purificación de la conciencia, que me había sido lavada entre comillas, por la mentalidad dominante del patriarcado. Y a donde yo quiero ir a parar no es siquiera aquí, sino a la enajenación de no estar observando la realidad como la realidad se nos muestra,
sino a través de las imágenes que otros han querido ofrecernos, porque el poder, la conservación del poder y la pérdida del poder están implícitos. Y yo lo que sé ahora es que el sangrado, el dolor y la incomodidad han revertido su efecto, y es lo que menos me importa del hecho, porque solo es la señal, el punto de partida de un nuevo ciclo que para mí comienza, de una energía con la que vibro en plenitud. Y no pierdo el sentido, y las cosas tienen un principio y tienen un fin. Y yo me siento sincronizada con las células de mi línea germinal. Y no solo emito la señal de si tú no me detienes, si tú no me interceptas, yo no me realizaré. Que es lo que nos sucede a muchas y no nos damos cuenta. Y sé que mientras viva y no exista la enfermedad del olvido, si lo deseo, yo no tengo por qué ya perder esta conciencia cíclica, porque he sido científica y he experimentado con ella y estoy dispuesta a experimentar. Entonces no es rastrero, ni machista, ni retrógrado sugerirle a una mujer, en este caso una médico de familia, que crezca por encima de su infantilismo y advertirle que eso que le está sucediendo, esa necesidad de andar llorando por todas partes, que ella incluso trasluce a través de alguna que otra aparición pública en el periódico local, es lo más seguro el inicio del climaterio. Es lo más seguro el inicio del climaterio. Lo que quiero decir que la sensación de vulnerabilidad se hace mayor. Que estamos hartos los ciudadanos de pensarnos mucho lo de visitar a los funcionarios de la Seguridad Social y encontrarnos con que muchos no han estado haciendo los deberes, porque mal se puede escuchar al paciente cuando no se sabe escuchar, ni se atiende a razones, y cuando se está pensando que uno solo cuenta con 2 dedos para escribir a máquina, y a ver qué se nos ocurre poner en el informe. Entonces, para abreviar todo lo posible la tarea, voy a volver a repetirlo, que estamos hartos los ciudadanos de pensarnos mucho lo de visitar a los funcionarios de la Seguridad Social y encontrarnos con que muchos no han estado haciendo los deberes, porque mal se puede escuchar al paciente cuando no se sabe escuchar ni se atiende a razones, y cuando se está pensando que uno solo cuenta con 2 dedos para escribir a máquina, y a ver qué se nos ocurre poner en el informe entonces para abreviar todo lo posible la tarea. Que a mí me da bastante vergüenza la pobre hoja de cálculo entre comillas, que ofrece esta salud y esta vida que yo soy, cuando la enfoco a través de ese sistema. Entonces voy a detenerme ahora aquí, pero el tema es denso. Y a Rafa Dueñas, yo es lo que le adelantaba, que tengo muchas cosas que compartir al respecto, que yo he realizado un viaje interior que la inmensa mayoría de nuestra sociedad, la sociedad posmoderna, ni siquiera imagina que es realizable, y que si encuentro la forma factible, lo voy a tratar de explicar, y que es el viaje de la heroína como personaje conceptual, que el placer es mejor maestro que el dolor, pese a lo que creamos o nos hayan enseñado, y que me voy a oponer a Nietzsche en esa primera tesis, que él hizo particularmente suya. Así que, por si quedara alguna duda, la respuesta es no. Esta serpiente no tuvo ningún hambre del marido de la hiena. Y si el marido de la hiena se aprovechó de la serpiente, a espaldas de la serpiente, para despistar la atención de la hiena del instinto de la zorra, que no puede evitar ser zorra, eso fue todo. Lo que hizo que yo me posicionara a la cabeza en su frustración. Porque si se sabe algo de hienas, se sabe que las que más ríen son las más débiles, que en general son los machos, aunque es una especie donde es difícil distinguir el género, porque tanto hembras como machos tienen pene o falso pene.
y para llamar la atención de otros depredadores. Ya que la hiena es cruel por naturaleza y lo es más primeramente que con nada, con sus congéneres. Que yo pienso en esa particularidad en relación a otros aspectos de nuestra naturaleza, la del falso pene, y la posibilidad de otros caracteres sexuales, entre comillas fenomenológicas, en nuestra especie. Y el marido, era uno de esos a los que les gustan los pájaros, solo que más bien, en concreto, las aves de cetrería que él mismo domesticaba. Y la fortaleza o la debilidad la supone el no tener nada que ocultar o tener algo que perder. Y yo, en último extremo, ya sabes lo que tengo que perder, pero por eso mismo no tengo nada que perder. Y mientras eso sucede o no, estoy más que dispuesta a poner las cosas en su sitio. Y donde descubra o sospeche rumores, los voy a transformar en argumentos, pero no me voy a quedar de brazos cruzados ante la inmoralidad de esta sociedad que somete a las futuras generaciones a su sinsentido. Sociedad que no se imagina ni lo que pueda ser en comparación una ética de la diferencia y una ética del habitar. Que ayer entré en contacto con Prigogine, que dice que las leyes contienen un elemento intrínseco de probabilidad, que no tiene que ver con el hecho de que sepamos o no sepamos, que no es un estado de ánimo, que es ciertamente algo más profundo. Pero que al mismo tiempo me encontraba con Hegel en el capítulo de las leyes determinadas y la ley universal. Y eso decía, este reino de las leyes es ciertamente la verdad del entendimiento, y la ley se halla presente en él, pero no es toda su presencia. Bajo circunstancias, sin cesar, distintas, tiene una realidad siempre otra. Y esto hace que la manifestación tenga un lado que no es lo interior. Aunque de lo que podemos estar seguros es de la necesidad interna de una ley. Hoy tengo cita con el dentista de la calle. Ten tú un buen día. Y si te parece que esto no debería de existir en esta dimensión, sé fiel a la verdad de tu criterio, yo lo aceptaré. Y seguro que puedo repetir lo mismo de otro modo. Lo que ya no sé si puedo hacer es dejar de pensarlo. Lo que ya no sé si puedo dejar de hacer es de pensarlo, pero dudo, claro.